Buenas noches. Después de realizar las comprobaciones técnicas pertinentes, que estrenamos un nuevo sistema de megafonía, pues comenzamos con la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del mes de enero. Comenzamos, por tanto, desearle a todos los vecinos y a los que nos ven por los medios de comunicación, desearle un feliz año nuevo 2025. Comenzamos así con el Pleno, con el orden del día. El punto número 1 es el acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de diciembre del 2024. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. Pues no habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 2 del orden del día, el convenio con el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, ejercicio 2025, anticipo de la primera parte. Visto el convenio de colaboración suscrito entre este excelentísimo Ayuntamiento y el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla para la realización de las actividades culturales y de promoción turística, en el que se prevé una subvención para el ejercicio 2025 de 35.000 euros, resultando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado convenio y mediante escrito registrado con fecha 2 de enero del 2024, el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias presenta la relación de gastos previstos para la anualidad 2025 y solicita el pago de la mitad de la cantidad fijada en el convenio para el presente ejercicio, es decir, 17.500 euros. Previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: abonar al Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias la cantidad de 17.500 euros en concepto de anticipo a cuenta en el marco del convenio de referencia. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 3 del orden del día. Es una proposición del Grupo Municipal Socialista para el Pleno de enero del 2025 sobre la elaboración de la ordenanza reguladora de viviendas de uso turístico en Yecla, para lo cual, para su debate, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, el señor Ruiz. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desearle naturalmente a todas aquellas personas que nos estén viendo, desearle un feliz año y a ver si en aras del espíritu navideño que hemos vivido, esta moción finalmente sale adelante. Destacar que la vivienda se ha situado como uno de los principales problemas para la ciudadanía en nuestro país en los últimos años. Para el PSOE es uno de los retos más importantes y necesarios. De hecho, entre las medidas que se han tomado, además de los bonos de alquiler y los avales para la adquisición de vivienda, la más ambiciosa de todas es sin duda la creación de una gran empresa de vivienda pública que construya y gestione vivienda propia. El objetivo es elevar el parque público de vivienda. La dificultad para encontrar vivienda, a la que se enfrentan sobre todo los más jóvenes, viene agravada por la falta de oferta de alquiler. En Yecla no hay oferta de alquiler y no todo el mundo puede hacer frente a la compra de una vivienda. Tampoco es el objetivo de quienes, por ejemplo, vienen a vivir y a trabajar a Yecla de manera temporal. Decir que en Yecla no hay problema es obviar la realidad. Decir que la elaboración de una ordenanza, que es lo que pedimos esta noche, de pisos turísticos no es necesaria, también es obviar la realidad. Hace unos días me permití hacer unas búsquedas en la web y encontré en Yecla en torno a unos 10 pisos para alquilar o casas, 10 pisos o casas para alquilar frente a 27 viviendas turísticas. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo mismo que en todas las ciudades, que supuestamente tiene más beneficios alquilar por días que de larga duración. Pero esto se debe regular, ya que las viviendas turísticas deben dar unas garantías a quienes alquilan. Deben contar con el apoyo de la comunidad de vecinos, 3/5 partes de los que son de la comunidad. Título habilitante para ejercer la actividad a nivel municipal. Autorizaciones de industria para baja tensión, climatización, gas, insonorización, accesibilidad, etcétera.
es decir, cumplir con ciertos requisitos para dar seguridad a quienes alquilan y a los vecinos, además de profesionalizar este servicio, evitando así también la competencia desleal para con quienes sí que cumplen con las normas, como pudieran ser los hoteles y casas rurales que hay en nuestro término municipal. Unos requisitos que en Yecla desconocemos si se están cumpliendo porque nadie los está revisando. Para seguir, nos gustaría aclarar que no es lo mismo un apartamento turístico que una vivienda de uso turístico. Un apartamento turístico es un edificio construido para uso turístico con uso expreso para el turismo y es similar a un hotel. Una vivienda de uso turístico es una vivienda con fines vacacionales y preparadas para ser comercializada y publicitada en canales de oferta turística. La diferencia es clara. La vivienda puede estar en un bloque en el que las que cohabitan viviendas familiares y otras con uso turístico. Por lo tanto, se tiene que ceñir, para empezar, al acuerdo de la comunidad de vecinos que tiene que aprobar esta situación en unas 3/5 partes. El pasado 2 de enero entró en vigor el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de registro único de arrendatarios y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relacionados a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Un decreto que trata de evitar los alquileres de corta duración ilegales, que se están anulando la posibilidad de alquileres de larga duración por el simple hecho de especular y que atenta contra el derecho de las personas a encontrar una vivienda digna a precio adecuado. Con esta norma, los arrendadores deberán obtener un número de registro que los identifique y proporcionar información relevante sobre el alojamiento, incluyendo la dirección y el tipo de alquiler. Además, estarán obligados a actualizar cualquier información cada vez que haya un cambio. Por su parte, las plataformas digitales tendrán la responsabilidad de garantizar que todos los arrendadores identifiquen sus propiedades mediante el número de registro en sus anuncios. También deberán realizar auditorías aleatorias para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y reportar los resultados a la ventanilla única. Tengo aquí un ejemplo, pero no alargarme en el tiempo, de varias ciudades donde ya se está haciendo. En cualquier caso, elaborar ciudades como Toledo, como San Sebastián, como Salamanca, en cualquier caso, elaborar la norma municipal contribuye a la profesionalización del sector, a evitar competencias desleales con quienes sí que realizan bien el trabajo y a clarificar las responsabilidades ante cualquier imprevisto que pudiera pasar. Para terminar, quisiera hacer un apunte, y ya concluyo, al hilo de la profesionalización, porque tener un coche no te hace taxista, tener un secador de pelo no te hace peluquero, al igual que tener una cocina en casa no te hace realmente chef ni cocinero a nadie. Dejemos de permitir que en Yecla tener un piso turístico en propiedad te haga hostelero. Si el resto de actividades económicas en Yecla están reguladas, regulemos los pisos turísticos como una ordenanza tal y como solicita hoy nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Para continuar con el debate por parte del Grupo de Gobierno, en este caso por parte del Grupo Municipal Vox, la señora Azorín tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Teniendo en cuenta que Yecla sufre escasez de plazas hoteleras, no consideramos que crear trabas a las viviendas turísticas sea algo positivo. Consideramos que es poner una tirita al gran problema de la falta de viviendas en alquiler y no va a solucionar nada. Ya existe a nivel regional una normativa y una regulación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. El ITREM revisa exhaustivamente cada vivienda y obliga a cumplir con todos los requisitos de su normativa. Esos requisitos van encaminados a la salubridad y la seguridad de las viviendas, la instalación de extintores, detectores de humo, prohibición de fumar y la contratación de un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros de capital. Sin ello, no hay autorización turística. Además, las viviendas están obligadas a cumplir con la Ley de Propiedad Horizontal y los estatutos de la Comunidad de Vecinos, exactamente igual que cualquier otra vivienda. En caso de molestia, el Ayuntamiento dispone de la Ordenanza Municipal de Ruidos con la que puede actuar y solucionar cualquier alteración del orden. Si los huéspedes incumplen las normas, se les pueden expulsar en 24 horas. Por tanto, creemos que la convivencia pacífica con el resto de vecinos está garantizada en Yecla sin necesidad de más regulación.
Además, son estancias de corta duración. Por indeseables que sean los huéspedes, en pocos días se marchan. Es mucho más problemático el alquiler de larga duración, en el que los inquilinos, gracias a las leyes del Gobierno del PSOE y sus socios, pueden convertir la convivencia en un auténtico infierno e incumplir el contrato con su arrendador sin que se les pueda desalojar en meses o años. Este es el verdadero motivo de la escasez de vivienda en alquiler y los precios desorbitados. Los propietarios no quieren arriesgarse a ser víctimas de ocupas o desaprensivos. Hay que legislar para proteger a los propietarios y las propiedades. Con seguridad jurídica aumentará la oferta de pisos en alquiler y bajarán los precios. Eso es de sentido común. Ir contra los pisos turísticos no es solución, es perjudicar al sector hostelero y la economía. El negocio de los pisos turísticos se desarrolla dentro de la legalidad, porque sin el número de registro del ITREM no se puede publicitar en plataformas como Booking o Airbnb. Su Gobierno ya ha castigado a los alojamientos con el nuevo registro SES, un interrogatorio de 42 preguntas a cada huésped. En cambio, la auténtica solución sería que Pedro Sánchez cumpliese su promesa de construir 184.000 viviendas públicas, pero en 6 años de Gobierno solo ha construido 10.120, 1.686 por año. A este ritmo necesita 109 años para cumplir su promesa. La dejadez en este tema ha provocado que el precio del alquiler de la vivienda haya subido desde 1975 un 1.053%, mientras que los salarios solo se han duplicado. Ahogar en burocracia a las empresas turísticas no es la solución. Construir vivienda pública sí lo es, tal como se hizo entre 1960 y 1979, donde se edificaron 3,4 millones de viviendas. Muchas gracias, señora Azorín. Para continuar con el debate, tiene la palabra, con tiempo compartido, el señor Lorenzo, por parte del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches. Señores del Grupo Municipal Socialista, a ustedes lo de Año Nuevo, Vida Nueva parece que no les aplica. Nos tenían ustedes acostumbrados en el 2024 a sus patinazos y a los suspensos plenos tras pleno. Y bueno, pues si el pleno del mes de enero fuera una recuperación, ustedes repiten curso. Miren, voy a intentar sintetizar los motivos por los que, no por lo que le vamos a votar en contra, sino por los que nos vemos obligados a votarle en contra. Vamos a empezar por una cuestión de forma. Ustedes saben que nosotros como ayuntamiento no tenemos competencia para regular lo que ustedes piden, una ordenanza para regular viviendas de uso turístico. Que es que no es el primer pleno, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni va a ser el último en el que nos trae usted aquí unas cuestiones que no pueden ser realizadas por nosotros porque no tenemos competencia. Y es que yo no sé si ustedes no tienen ni idea de cómo funciona esto, que puede ser, o si ustedes a conciencia traen mociones que no pueden realizarse con el fin de confundir a los ciudadanos. Y yo no sé qué es peor, pero que suspenden ustedes, eso es innegable. Vamos a seguir con una cuestión didáctica. El señor Ruiz ha hecho aquí un importante esfuerzo en diferenciar apartamentos turísticos de vivienda de uso turístico, pero lo cierto es que no ha sido así en la comisión informativa previa a este pleno y tampoco lo ha redactado así en la moción escrita, con lo cual yo creo que usted, sabiendo de ese patinazo, pues ha intentado diferenciar esos dos términos que, dicho sea de paso, están regulados en la normativa de la propia comunidad autónoma. Pero por una cuestión de fondo, miren, hablan ustedes del problemón que tiene Yecla en cuanto a la vivienda de uso turístico. 29, usted lo ha dicho. Eso supone, haciendo un cociente muy sencillo, un 0,1 del total de las viviendas de nuestro municipio. Es decir, para que lo entiendan, para llegar a ese resultado, si multiplicamos, tendríamos que hacerlo por 0,01. Coincidirán conmigo que no es un número muy elevado y, por supuesto, no es una incidencia especialmente grave. Mire, saben ustedes que hay un gravísimo problema con la vivienda, eso es innegable, no solo para los jóvenes, sino para el resto de ciudadanos, pero ustedes obvian verdaderamente cuáles son esos motivos y seguiré en mi siguiente intervención. Muchas gracias, señor Lorenzo. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, el señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, la derecha no defrauda y empieza el año 2025 y seguimos igual que en el 24, que en el 23, que en el 22 y que en el 21. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque a buenas propuestas o a propuestas coherentes, pues siempre ustedes se niegan y es posible que dentro de unos años se vean obligados a rectificar. Porque obviamente hoy en día en Yecla no hay un problema con las viviendas turísticas, no hay una masificación de viviendas turísticas que estén ahora mismo robando o, digamos, desplazando a la vivienda permanente o a las viviendas habituales del mercado.
Pero sí que es verdad que es una actividad molesta, es una actividad que está creando problemas en distintas localidades, es una actividad que va en auge, es una actividad que probablemente cree problemas en nuestra localidad, como lo está creando en otros muchos municipios, y no está de más que este ayuntamiento empiece a estudiar las normas pertinentes para evitar esas molestias. Creo que es prudente que el ayuntamiento empiece a estudiar esas posibilidades normativas. Sí que es cierto, y ahí le doy la razón al portavoz del Partido Popular, que las competencias del municipio de Yecla son muy limitadas en este asunto. De hecho, la jurisprudencia ya ha opinado sobre este asunto y es verdad que mediante ordenanza únicamente no se puede regular completamente estos aspectos. Pero sí que es verdad que a través de una combinación de ordenanza y de modificación de normas urbanísticas sí que se puede actuar. Lo que no se puede hacer es desvirtuar el régimen de declaración responsable. Eso es lo que sería ilegal. Dicho esto, está claro que el ayuntamiento sí que puede actuar, como lo ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, combinando estas modificaciones normativas. E insisto, es importante no que se estudie esta cuestión en concreto, sino que el Ayuntamiento de Yecla, lo insisto, lo llevamos diciendo durante mucho tiempo, es importante que el Ayuntamiento se adelante a las necesidades, porque recuerdo cómo se reían ustedes de aquella ordenanza que proponíamos nosotros sobre patinetes, la propuso Miguel Ángel Rubio en su momento, y se reían ustedes, y al año, a los 2 años, se convirtió en un problema no único de Yecla, sino de todos los municipios de España, y hubo que regularlo. Pues esto es posible que les pase lo mismo. Esta moción la vamos a apoyar porque es una oportunidad para que este ayuntamiento empiece a estudiar y adelantarse a esa problemática y mirar a otro lado. Lo único que puede conseguir es que el problema se agrave en su momento. Ustedes intentan aquí engañar, intentan desviar la atención, que si los desahucios, que si el problema habitacional, pero es que no está relacionado con eso. La cuestión de las viviendas turísticas está más bien relacionada con las molestias que crea a los vecinos que tienen su vivienda habitual establecida y tienen que compartir o que tienen que convivir con ese tipo de negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Disculpe, para continuar con el debate, el señor Ruiz Molina tiene... Ay, perdón. El señor Ruiz tiene la palabra. Sí, tampoco me importa compartir con Liborio, con nuestro amigo Liborio, los apellidos. Sí, no sé por dónde empezar. Pero hay varios aspectos, porque tampoco quiero hacer de esto una tremenda polémica, ni entrar en cuestiones que ha nombrado vos, yo creo que totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo diría, en primero, que la política suele ir muchas veces por detrás de los problemas. Creo que perdemos una oportunidad, si no lo hacemos, de ir por delante de un problema que ya está pasando en muchos sitios y que podemos ahorrarnos. Lo digo por los porcentajes que ha dicho el portavoz del Grupo del Partido Popular. Tampoco se ha encargado ningún informe jurídico a nuestra enmienda, ni vemos nada en contra, simplemente argumentaciones de cuestiones políticas. Yo le pediría que intenten explicarles ustedes, más que a nosotros, o dedicarse a aprobarnos o no aprobarnos como jueces o profesores de lo que se debe o no se debe hacer en un ayuntamiento. Que usted me suspenda para mí es casi una alegría por ese lado. Pues yo le explicaría a los propietarios de casas rurales o de hoteles que hay en nuestra ciudad. Algunos llenan, otros no llenan. Pregúntenle si lo tienen siempre lleno. Pregúntenle a esas personas que han regulado, han hecho las cosas bien y que están cumpliendo unas normativas que los pisos turísticos no cumplen. Pregúntele a los vecinos que tienen un piso turístico en su comunidad, pregúntele a los jóvenes que ahora mismo quieren entrar a alquilar un piso en Yecla y solo se encuentran, por lo menos yo encontré 10, no sé si ahora habrá 12 o habrá 8, pregunte un poco por ahí. En fin, yo cuando no hay voluntad de hacer las cosas, creo que ha sido el portavoz de Izquierda Unida el que ha comentado el tema de los patinetes cuando se habló. Pues creo que este pleno aprobó para hacer una normativa de patinetes y estamos esperando. Si es que, además, aunque lo aprobaran, no sé si lo harían. Es que al final casi termina dando un poco igual, tristemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruiz. Para continuar con el debate tiene la palabra el señor Lorenzo por parte del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Ruiz, si para usted es una alegría que yo le suspenda, imagínase para mí la alegría que es que usted no gobierne, porque con el carajal que llevan con las competencias sería esto un lío, créame que importante. Mire, habla usted de vivienda, pero evita decir los motivos que se genera el problema de la vivienda. Pues se lo voy a decir yo y se lo voy a decir con datos. Mire. Datos de este recién finalizado 2024. España es el país con mayor índice de miseria de la Unión Europea y la eurozona, un 14,7%. La Oficina Estadística Comunitaria Eurostat dice que España ha pasado de ser el sexto país en tasa de riesgo de pobreza y exclusión en 2018, con el 25,3, a ser el tercero en 2023. ¿De qué sirve que su gobierno nos dé migajas por un bolsillo si nos está quitando la cartera por el otro? Pero es que los jóvenes, vamos a hablar de los jóvenes. ¿Tendrá algo que ver que la tasa de paro juvenil doble la de la tasa mundial? Es que tienen que hacer ustedes un poquito de autocrítica. Lo que pasa es que ustedes se equivocan en los términos, yo creo que a conciencia. ¿Saben por qué? Porque no pueden ustedes decir cuáles son los verdaderos problemas de la vivienda. Y por dos motivos. Mire, el primero porque compromete a su partido, que desde el 2004, año que entró al gobierno el presidente venezolano José Luis Rodríguez Zapatero, llevan gobernando ustedes el 70% del tiempo. Fíjate si podían ustedes haber hecho algo en términos de vivienda. Pero es que sobre todo, ponen ustedes en un aprieto al todopoderoso jefe, que está muy liado con cuestiones de vital importancia de la actualidad para España, como las celebraciones del Francisco Franco Festival, que está ahora muy de moda, o la redacción de proyectos de ley para evitar que puedan condenar a su esposa o a su hermano. ¿Qué lío no tendrá en las instituciones, su amado presidente, ese que aplaude usted en el Congreso de la Vergüenza, para que tenga que estar centrado en esto y no en cuestiones de verdad como la vivienda? Mire, usted que habla de la empresa pública esa o no sé qué historia. En 2019 prometió la construcción de 250.000 viviendas. En 2023, 180.000 para el alquiler. Pues desde ese momento hasta ahora ha cumplido el nada más y nada menos que 0,19%. ¡Qué récord! En este país, o eres la novia del señor Ábalos, que supuestamente, según el informe de la UCO, sí que le pusieron un piso en el centro de Madrid, o tenemos un problema, ¿eh? O tenemos un problema. Y hablan ustedes de la empresa pública de vivienda. Pero ¿pretenden ustedes que nos creamos? ¿Nos están tomando por tontos? ¿Pretenden ustedes que nos creamos que el Partido Socialista va a hacer algo en términos de vivienda cuando el señor Pedro Sánchez, el presidente más mentiroso de la historia de la democracia, no mentiroso, cambiador de opinión, disculpe, nunca hace lo que promete? Es que encima ustedes tienen el cuajo, permítanme la expresión, de aplaudirlo, vitorearlo y defenderlo. Pero señores del Grupo Municipal Socialista, se le está poniendo a ustedes, señor Ruiz, míreme, se le está poniendo a usted una cara de Pedro Sánchez que no puede con ella. Es increíble, pero esto es un pleno, no es un partido de fútbol, lo digo por los aplausos. Voy a ir un poquito más allá, vamos a hablar con educación, yo no voy a aplaudir, voy a darle otro dato más. Mire, en 2024, a vivienda, el gobierno del cambiador de opinión presidente del gobierno, presupuestó 4.454 millones de euros. A septiembre, que es donde tenemos datos, 494 millones de euros. Un miserable 9%. ¿Y sabes cómo se entienden mejor los datos? ¿Sabes cuánto ha dado el señor presidente del gobierno a Cataluña para mantenerse en el poder en estos últimos años de que lleva gobernando? 68.000 millones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lorenzo. Tras la finalización del debate, a mí me gustaría realizar un par de aclaraciones. La primera de ellas es que se nos compara con ciudades, como ha dicho, Toledo, San Sebastián, o incluso se nos ha puesto de ejemplo a Barcelona. Yo creo que Yecla no está ni en esos índices, ni nada tiene que parecerse a esas ciudades. Nos hablaba el señor Ruiz que no se han pedido informes jurídicos, pero yo le pregunto al señor Ruiz si cuando él ha presentado esta moción, si ha ido a hablar, por lo menos, no decir, o con los técnicos de urbanismo, o con el técnico de actividades, si han ido a hablar y qué le han dicho de la regulación, de la hiperregulación, porque pregunto yo, si es un problema como el que ustedes traen esta noche aquí, que concierne y que nos va a llegar, tenemos que darle la solución nosotros, los ayuntamientos. ¿Por qué ese gobierno o ese ministerio no establece esas regulaciones que ya están? Es que todos volcamos sobre los ayuntamientos, si es un problema, como dicen. Y luego, con el tema de la vivienda, hay una circunstancia muy clara. Y es cierto que es un problema que nos preocupa a todos nos preocupa, pero el señor Sánchez no da
ninguna solución a ello y es quien tiene que darla porque es quien está gobernando. Dicho lo cual, sometemos, por tanto, a votación la propuesta del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? 7, 2, 9. ¿Votos en contra? 12. Por tanto, queda rechazada por 12 votos en contra y 9 a favor. Pasamos así al siguiente punto del orden del día. Es la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida para el Pleno de enero de 2025 sobre la financiación de los institutos de educación secundaria y modernización del IES José Martínez Ruiz Azorín. He de decir que para esta proposición se ha presentado una enmienda del Grupo Municipal Vox, una enmienda de modificación parcial, como decía, a la moción elevada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Para su debate tiene la palabra la señora Polo por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches. El pasado 10 de diciembre denunciamos públicamente que el Instituto de Educación Secundaria José Martínez Ruiz Azorín estaba impartiendo clases con la calefacción apagada, en una semana especialmente fría con temperatura en la calle de tan solo 3 grados. Ese día la vergüenza alcanzó sus cotas más altas, porque le digo de verdad que no pretendo ser dura en mis palabras y el motivo de esta moción no es otro sino que el de solucionar un problema que sí que afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas de Yecla, concretamente a más de 1000 alumnos, aparte de profesores y trabajadores del instituto. Esta moción sí que afecta, vuelvo a decir, a muchas personas de Yecla, no como otras mociones que se traen a este pleno que ni le importan, ni le van, ni le vienen a los yeclanos. Pero es que de verdad no hay otra palabra, fue una vergüenza. 13 grados había ese día en el interior del Instituto Azorín, cuando en este sentido el Real Decreto 468/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, especifica que la temperatura que deben cumplirse en los locales de trabajo cerrados debe ser entre 17 y 27 grados, en los locales donde se realicen trabajos sedentarios. Pero, por desgracia, esto no era algo puntual. Los alumnos y profesores llevaban días sometidos a estas temperaturas y los alumnos tenían que asistir a clase con mantas y con guantes. Esto es lo que más me duele, que el Gobierno regional se aproveche de la paciencia, de la santa paciencia de padres, profesores y alumnos y que solo mueva ficha cuando la situación le explota en la cara. Porque la situación del Instituto Azorín no es un caso aislado o un problema técnico puntual. La imposibilidad de encender la calefacción se debió al impago por parte de la comunidad autónoma de los gastos de funcionamiento a todos los centros de secundaria de la región de Murcia, desde el mes de julio. Los yeclanos, las yeclanas, en su mayoría clase trabajadora, pagan sus impuestos religiosamente, tributamos. No puede ser que el Gobierno regional sea incapaz de garantizar los servicios más básicos y esenciales. Creo que prácticamente lo digo en cada pleno. Lo más importante son la salud y la educación. Y son los dos ejes en los que más hay que invertir. Todos conocemos el estado del Hospital Virgen del Castillo. Lo llevamos sufriendo años los yeclanos. Ahora resulta que para los yeclanos y la yeclana el hospital más visitado no es el de Yecla, sino es el de Molina del Segura. Y la educación, como hemos visto, no es una prioridad para el Gobierno de López Miras, que somete a alumnos y profesores a temperaturas extremas que pueden ocasionar un riesgo para la salud. ¿Se imaginan que en los despachos de este ayuntamiento estuvieran los trabajadores trabajando con 13 grados? Ante esta situación totalmente inadmisible, solicitamos el apoyo de todos los grupos de este pleno para exigir al Gobierno de la región de Murcia algo tan sencillo como que cumpla con sus obligaciones, ingresando de forma urgente todas las mensualidades de gastos corrientes que adeuda a los institutos de educación de secundaria de titularidad pública de Yecla y que las próximas las ingrese en sus correspondientes plazos, así como requerir al consejero que los gastos relacionados con educación sean una prioridad y se aseguren los suministros energéticos, así como requerir al consejero que evalúe las condiciones actuales de sus instalaciones de dicho instituto y se realicen las actuaciones necesarias para la remodelación, adecuación o modernización de forma urgente.
como también requerir que se presupueste y realice un proyecto de reforma y modernización integral de sus instalaciones. Solicitamos a este Pleno la aprobación de estos acuerdos amparados en la Constitución, artículo 27, como un derecho fundamental, y en el artículo 43, que establece que la protección de la salud es un principio rector que los políticos que están al mando de las administraciones públicas deben observar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Apolo. Para continuar con el debate por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra, y por parte del equipo del Gobierno, el señor Quiles. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muy buenas noches. Bueno, en cuanto a esta proposición presentada de financiación y modernización del Instituto de Educación Secundaria Azorín, en primer lugar decir que nosotros hemos presentado una enmienda de modificación parcial de los puntos 2 y 4 de dicha proposición. Con respecto al segundo punto, estamos de acuerdo que hay que requerir al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia que priorice los gastos relacionados con la educación por encima de los gastos suntuarios, pero también por encima de otros gastos como son las subvenciones a sindicatos, a entidades que colaboren con la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como los gastos puramente ideológicos. Ante esto quiero decir, desde que el señor Pedro Sánchez llegó a la Moncloa junto con sus socios, el gasto político e ideológico no ha dejado más que subir. Es el caso de la subvención a sindicatos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en la pasada semana, en el Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incrementado la subvención a los sindicatos en 32 millones de euros para este 2025. Recordemos a todos los que nos escuchan y nos ven y nos oyen que esta subvención supone un máximo histórico. Ha duplicado desde los 17 millones actuales hasta los 32 millones para este año 2025. Y como dato adicional, en el 2021 los sindicatos recibían 13,8 millones y en el 2020 recibían 8,9 millones de euros. Y a estas subvenciones también hay que decir, para todos los que nos escuchan, que hay que añadir las que reciben de las 17 administraciones regionales o comunidades autónomas. Otro dato es la entrada masiva de inmigración ilegal, que en el 2023 ascendió a 57.000 personas y ha supuesto para las arcas de España un gasto en torno a 2.000 millones de euros. Y eso en el 2023. Y en este 2024 se ha cerrado con una inmigración ilegal de 64.000 personas, un 12,5%, que aparte de las personas también ha supuesto un incremento de gasto. Pensamos que el dinero público que pagamos todos los contribuyentes a través de nuestros impuestos se debe destinar en primer lugar a atender las necesidades básicas de los ciudadanos, nacionales o inmigrantes legales, como es la educación, como proponen ustedes, pero también, como añadimos nosotros, la seguridad, destinar también esos recursos a apoyar la natalidad, a la renta, a garantizar la renta de la familia o incluso a la cooperación al desarrollo en los países de origen de donde procede la inmigración ilegal. Otra muestra también que tenemos es que estamos asistiendo como cada vez más las administraciones están destinando estos recursos económicos escasos a gastos ideológicos, a adoctrinamientos y chiringuito. Por ejemplo, que destinamos a la mal llamada memoria democrática o a la publicidad de la Agenda 2030 o, por ejemplo, como ayuntamientos y municipios, otras administraciones, como por ejemplo en este caso el de Murcia, nos dedicamos a hacer cambios en los semáforos inclusivos o bancos pintados con la bandera del orgullo, arcoíris, o, por ejemplo, el dinero que gastamos en chiringuitos para el autoempleo, como es la Oficina de Arte Escénica del hermanísimo David Sánchez. En definitiva, los recursos económicos son limitados, todos los ciudadanos lo sabemos, y hay que priorizar en el bienestar de los ciudadanos, como es el caso de la educación y seguridad, y, por tanto, reorientar la política económica hacia las necesidades reales de los españoles. Porque todos estos gastos que he comentado, políticos e ideológicos, además de improductivos, son perniciosos para los contribuyentes y para los sectores económicos. Y al mismo tiempo, sí hay que decirlo, cambiar esas políticas de inmigración de efecto llamada que suponen y están suponiendo un fracaso y una terrible realidad de esas políticas de fronteras abiertas. Y antes que nos llamen ustedes xenófobos, racistas, porque estamos hablando de inmigración ilegal, que no lo somos, hay que decir que facilitar la inmigración ilegal no es de humanidad ni solidaridad, es un negocio criminal. Y se estima que han muerto más de 10.000 o han desaparecido más de 10.400 personas en 2024. La política de inmigración, aparte del gasto que conlleva, y permite detraer recursos para otras cosas tan necesarias como la educación, como ustedes plantean, la sanidad, como ustedes plantean, está suponiendo un caos y un drama humanitario. Y el cuarto punto que pensamos, como bien dicen ustedes, que el proyecto de reforma y modernización integral de las instalaciones de J. Martínez Ruiz también es extensivo a hacer un proyecto de mejora y modernización del Castillo Puche. Pues son los dos centros educativos más antiguos de nuestra ciudad y creemos que lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Quiles. Por parte del Grupo Municipal Popular, la señora Ortuño tiene la palabra para continuar con este turno de palabra.
Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenas noches a todos. Mire, señora Polo, yo entiendo que usted se iría de vacaciones y que probablemente dejó preparada esta propuesta, pero esta propuesta llega tarde. Llega tarde. ¿Por qué? Porque, mire, el día 27 de diciembre los centros se les ordenó el pago de todos los gastos de funcionamiento a todos los centros de la región de Murcia. El día 30 ya tenían ese pago en sus cuentas. Entonces, entiendo también que le preocupe el problema, pero no que le duela. Dice usted que le duele, vamos a ver, entendería que le doliera si fuera un problema intencionado, pero es un problema muy común de todas las administraciones, que es la falta de liquidez de final de año. Y que sabe usted que es común y que nos pasa también a nosotros. Y también es cierto que el centro tiene sus propios mecanismos y su estrategia, porque por desgracia, como usted ha dicho, el dinero para pagar los gastos de mantenimiento llega muchas veces cuando llega. Y como todas las administraciones nos ocurre, porque a nosotros, por ejemplo, este mes de agosto nos llegó una entrega a cuenta de 2 millones de euros de la liquidación del Estado, de las aportaciones del Estado del año 2022, en agosto de 2024. O sea, que todas las administraciones sufrimos muchas veces problemas de liquidez. Y no le iba a dar un dato, pero se lo tengo que decir. Mira, a fecha 13 de noviembre, el Instituto tenía un saldo en cuenta en distintos programas de 68.663 euros. Que no quiero decir yo con esto, ni mucho menos echarle la culpa Debe ir finalizando, señor Ortuño. Sigo en mi siguiente intervención. Para continuar con el debate, por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene en este caso la palabra el señor Palau. Muy buena, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, felicitar el año a todos los asistentes y a los telespectadores. Y bueno, después del debate que estamos viendo, a mí no me gusta repetirme, me gusta explicarlo todo, sobre todo para la gente que nos ve. Y voy a comenzar un poco por fechas, para entenderlo todo mejor de lo que está pasando. En el último pleno, en el 2 de diciembre, el PSOE trajo una moción sobre el plan de climatización, que ustedes votaron en contra y no salió, tristemente. Incluso Vox le gustaba mucho, en la Asamblea Regional salió adelante, pero aquí pues no tuvieron ese valor de enmendarla y de que saliera adelante. Pero bueno, después, el 10 de diciembre, el periódico de Yecla sorprendentemente saca un vídeo en el que se ve un aula con una temperatura a menos de 14 grados, que era la realidad que estaban viviendo profesores y alumnos, y todo el mundo se escandalizó, pero semana antes votamos en contra. Y luego el 16 de diciembre, que esto es un poquito para ver qué podemos hacer desde el ayuntamiento, para que entendamos también las competencias cuando hablamos, se desarrolla el Consejo Sectorial de Educación. El Consejo Sectorial, para quien no lo entienda, es una reunión que se tiene aquí en el Pleno y todos los asistentes son de equipos directivos de los distintos centros educativos, las distintas AMPA, los representantes políticos y luego también tienen otros miembros que pueden ser vocales. ¿Qué pasa? A este Consejo Sectorial, sorprendentemente, solo viene un representante del AMPA del Azorín y un representante del AMPA del Felipe VI. ¿Casualidad que el concejal Antonio Palau del Partido Socialista fue a los institutos a hablar con los distintos centros esa semana y les recordó que fueran y por eso vinieron dos, y que además los equipos directivos no habían tenido conocimiento porque hay miembros que todavía no se han renovado, como puede ser en el Felipe VI, que no tenemos renovado al director, como puede ser el Instituto del José Luis Castillo Puche? Les recuerdo que llevamos más de un año con los nuevos directores, ¿vale? Eso que quede claro, y no les había llegado la notificación. Pero lo más fuerte es que se pone un lunes, que me parece muy bien, se pone las 9 por intentar favorecer para que vengan todos, pero como no sabemos que ese lunes tenemos sesión de evaluación en los distintos institutos y en algunos colegios, pues es difícil que vengan. Eso es, si una persona, un responsable de la Concejalía de Educación es consciente de la realidad de los centros y pregunta que cuándo se hacen esas cosas, intenta buscar la fecha para que puedan venir todos. Eso lo dejo ahí, para que cada uno en su casa le dé una vuelta, lo piense y entienda por qué este tipo de órganos no pueden funcionar o no están funcionando. Y por otro lado, voy con la enmienda de Vox. Le digo que la moción de Izquierda Unida es muy buena, es muy positiva, va muy enlazada con incluso el plan de climatización que propusimos. Y cuando vi la enmienda de Vox al principio dije, ostras, esta vez la han enmendado, pero
han enmendado para ensuciarla, básicamente, porque perdónenme que les diga, pero cuando ustedes dicen un gasto suntuario y después dice que los sindicatos son un gasto suntuario, yo me quedé, yo dije, ¿en serio? Porque no sé si lo saben, pero las subvenciones a los sindicatos no son un gasto suntuario, son una inversión en los derechos laborales y la defensa de los trabajadores, que por si no lo saben, son la base de la economía y de la sociedad. Las entidades que trabajan con personas migrantes no colaboran con la inmigración ilegal, que se ha dado a entender eso, no colaboran con la inmigración ilegal, sino que ayudan a garantizar los derechos humanos de personas vulnerables, las cuales son muchas víctimas de persecuciones. Desprestigiar su labor no solo es injusto. Finalizando, disculpe, señor Palau. Bueno, pues lo termino, sí, disculpo. No es injusto, sino que también desvía la atención de los verdaderos problemas, que son la economía y los problemas de la ciudadanía, que estamos fomentando desigualdades sociales y lo único que buscamos es confrontación. Vamos a pensar un poquito más en Yecla, y pensar en qué podemos hacer nosotros como ayuntamiento. Yo ya le he dado unas pautas a su compañera. Señor Palau, yo quiero ser benevolente con el tiempo, pero es que usted ya se ha pasado 50 segundos. Entiendo que lleva muchas más concejalías, pero se le puede echar una mano. También desde Vox, si quieren, le pueden echar una mano si le hiciera falta, igual que yo le doy unas pautas para ayudarla. Y muchas gracias y discúlpenme. Muchas gracias, señor Palau. Para continuar con el debate, la señora Polo tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Ortuño, usted no sabe dónde trabajo yo, ¿no? Se lo digo por lo de las vacaciones en Navidad. Bueno, señores de Vox, yo la verdad es que de su enmienda voy a hablar poco, porque es una vergüenza y porque yo he venido aquí a hablar de Yecla y de los problemas que le afectan a los yeclanos, concretamente a más de 1000 alumnos. ¿Esto es lo que les importa a Yecla? ¿Esto es lo que le importa a la educación de Yecla? No han hablado ni una sola vez de Yecla. Presentamos una moción sobre las condiciones que están viviendo los alumnos del Instituto Azorín y los trabajadores y ustedes me hablan 3 minutos y 40 segundos de cualquier cosa, de todo menos de Yecla. ¿Les recuerdo de qué iba la moción? ¿Se la habían leído? ¿Le importa? La moción que hemos presentado va de que los alumnos del Instituto Azorín estaban dando clase a 13 grados de temperatura en el pleno mes de diciembre. Les pido, por favor, a los señores del Partido Popular que no aprueben la enmienda vergonzosa que ha traído hoy a este pleno Vox. Los puntos que nosotros proponemos son perfectamente asumibles por todos los grupos de este pleno y creo que todos estamos de acuerdo en ello. Y sí, señor Ortuño, lo que nosotros pedimos aquí es no que se solucione algo momentáneamente, sino que esto no vuelva a ocurrir y que se ingrese en los plazos correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Polo. Por parte del Grupo Municipal Popular, la señora Ortuño, su portavoz y concejal de Educación, tiene la palabra. Señora Polo, si nosotros tenemos la misma intención, por supuesto que no queremos que vuelva a ocurrir, pero también somos conocedores de que esto viene de más arriba. O sea, al final esto viene a gran escala, que es lo que yo le quería trasladar. Si la Administración estatal no transfiere el dinero a las comunidades autónomas muchas veces se retrasan en el pago y eso nos pasa también a nosotros como Administración y somos conocedores de ello. Y por supuesto que vamos a exigir y vamos a reclamar para que eso no vuelva a suceder. Pero, mire, les agradezco que su propuesta, a diferencia de la propuesta de la que se vanagloria el señor Palau, es una propuesta real, es una propuesta viable y a la que nosotros podemos votar a favor, porque sí que podemos llevar a cabo, no como la propuesta que trajeron desde el Partido Socialista, que proponían una modificación de crédito y asumir competencias que son impropias, señor Palau. Yo le agradezco su ofrecimiento, pero todas las opciones que ustedes plantean son siempre competencias impropias. Y ya sé que a ustedes la ley se la pasan muchas veces por donde no corresponde. Y sé que a ustedes el fin justifica los medios. Lo vemos todos los días, es verdad, en marca PSOE. Pero nosotros no tenemos competencias para hacer ni esa propuesta de instalación de climatización, ni una modificación de crédito para adelantar el pago, ni muchas de las propuestas que traen ustedes aquí, como le ha dicho el señor Lorenzo, porque suspenden una y otra vez. Le doy las gracias por su ofrecimiento, pero le aseguro que el hecho de tener muchas concejalías no implica que no sea capaz de asumir todas las competencias. Y mire,
Por supuesto que no quiero que se malinterpreten mis palabras, sino agradecer al equipo directivo el esfuerzo que realizan para poder asumir las competencias y la gestión de un centro que conlleva muchas veces muchas dificultades, que no quiero que se malinterpreten mis palabras anteriores, y desde aquí aprovecho para darle las gracias por ese esfuerzo que realizan y por su valentía para poder llevar a cabo esta gestión. Y en conclusión le diré que por supuesto que vamos a reclamar a las administraciones superiores y por supuesto votaremos a favor de que se apruebe esta propuesta, porque somos conscientes de esta problemática. Ya le digo que conocemos también que no es intencionada, que no es algo que desde la comunidad autónoma se proponga, sino que nos pasa a nosotros mismos. En diciembre se nos hizo un pago de 1,5 millones desde la comunidad autónoma que tuvimos que nosotros en ocasiones adelantar, y queremos que eso se cambie, pero vuelvo a decir que eso cambia desde la administración superior, que es el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ortuño. Yo quería hacer un par de puntualizaciones. Mire, señor Palau, hablaba usted del plan de climatización y lo quiere enlazar con esta moción que trae Izquierda Unida, que habla de los institutos. Usted sabe que los ayuntamientos no tenemos competencia en la gestión y en el mantenimiento de los institutos. Los colegios, a ninguno le ha faltado calefacción, porque sí tenemos esas competencias, y el ayuntamiento es competente en suministrar pues el combustible necesario para que no le falte calefacción. Pero en los institutos no lo podemos hacer. Lo digo porque usted lo quiere explicar todo bien. Yo, pues permítame que le haga esas puntualizaciones. No tenemos competencia. Del mismo modo que la ocurrencia que también se le ocurrió al Partido Socialista en aquel momento, diciendo que el dinero lo adelantara el ayuntamiento, que hiciera una modificación de crédito para que hiciera esos pagos, tampoco podemos hacerla. Por esa misma razón, porque no tenemos competencias en la gestión, ni en el mantenimiento, ni en el suministro de los institutos. Y luego, me parece muy feo que quiera usted devaluar el trabajo de la concejal de Educación diciendo que el Consejo Sectorial se convoca a las 9 de la noche. Pues a mí me parece una hora que para aquellas personas que trabajan puedan venir. La primera, ella. Porque si por conciliación laboral, seguramente esa hora sería la peor que a ella le viene. Y me habla usted de las sesiones de evaluación. He tenido la suerte de trabajar en varios institutos y ya le digo yo que a las 9 de la noche pocas sesiones de evaluaciones se llevan a cabo. Dicho lo cual, sometemos a votación la propuesta. En primer lugar, recuerden que hay que votar la enmienda del Grupo Municipal Vox, que es una enmienda, como decimos, de modificación parcial en el punto segundo y en el punto cuarto. Por tanto, votos a favor de la enmienda. Votos en contra. 9. Por tanto, queda aprobada la enmienda con 12 votos a favor. Ahora se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida con las modificaciones aportadas por la enmienda. ¿Votos a favor de la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida? Vale, 13, 14. Sí, 14. ¿Votos en contra? 7. Por tanto, queda aprobada la proposición del Grupo Municipal Socialista por 14 votos. De Izquierda Unida con 14 votos a favor. Pasamos así al punto número 5 del orden del día, que son cuestiones urgentes. En este pleno, que no las hay, pasamos al punto número 6, que son las resoluciones de alcaldía, de las cuales tienen conocimiento, en especial aquellas si ha habido alguna que tiene que ver con algún despido de personal laboral. Y pasamos, por tanto, al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas que no hay en este pleno. Por tanto, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.